Dios le bendiga, mi gente. Estamos aquí en este espacio a profundidad. Venimos con un contenido interesante, un contenido de temas profundos. Soy su hermano Raymond Morla y aquí me acompañan los muchachos. Buenas, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Richie Sosa de este lado. Vamos a dar inicio a lo que es este nuevo programa, nuevo segmento. Vamos a traer varios temas que mi hermano Julio Nova seguirá con esta parte. Bueno, mira, para mí es una bendición estar delante de dos maestros como ustedes, ¿verdad? Que sí, pero vamos a dar un aplauso, de verdad. Yo digo que este tema o estos temas que se van a tratar aquí van a ser muy candentes. Y más con dos estirpes de lo que es en cuanto a teología se refiere. Nuestro hermano Rey, nuestro hermano aquí Sosa, estamos aquí. Ah, pero yo pensaba que tú estabas hablando de ustedes dos. No, tú también, tú también. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Sí, ¿con qué vamos a iniciar? Bueno, el tema de hoy es un tema bastante interesante para el día de hoy. Vamos a estar tratando acerca de la gran tribulación. ¿Pasará a la iglesia la gran tribulación? Entonces, ¿sí o no? ¿O no? Ay, Dios mío. ¿Sí o no? Vaya comentando ahí lo que usted Es opina la de esto. gran tribulación. Hay una canción muy famosa también. Sí, porque también esa es otra. Hay una postura que va perdiendo porque no tiene canción. Hay una postura que tiene su canción ya oficial. Y que varios autores, varios Sí, claro. cosas la han hecho. Sí, han grabado así. Han grabado Entonces, eso. ¿cómo tú discutes con una postura Que ya teológica esté que tiene informada. canción y de todo? Y de décadas. Y de Sí. décadas, de muchos años, de gente ya te sabe de nivel. Amén, cuando a eso amén. se refiere. Bueno, Entonces, Morla, mira. ¿quién le entra el pico al Tú tema? tiraste el Arranca. palo. Sí, sí. Y lo que hay que bajarse, a ver si tú, bueno, tú tiras la bomba y recogemos los muertos. Pero hay que saber lo que es la diferencia entre lo que es tribulación y gran tribulación. Sí. Para yo poder definir o para yo poder establecer ahora mismo si pasa la iglesia o no, tenemos claramente que hay denominaciones que son pre-tribulacional. Hay otros que son post. Hay unos que creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hay otros que creen que sí va a pasar por la gran tribulación. Es cierto. Y que después de eso, muchas cosas, muchos acontecimientos. Y hasta hay un tercer grupo que están a la mitad de la gran tribulación. Exactamente. Para que tú veas, porque también es una discusión de siglos, de varias posturas, y eso que vamos a hoy aquí a ver por dónde cortamos esta tela y cómo también ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones. Así mismo. Entonces ese tercer grupo es neutro, es tibio, se podría decir. No está ni frío ni caliente, es tibio. Exacto. Así Bueno, sí es fácil. Claro. ¿Cuál es la tuya? Ah, tú dices que después, tú dices que antes. Entonces, yo me quedo a la mitad. Para que más me convenga. Ah, no, por ahí no. ¿Cuál es tu posición? Sí. Bueno, Diga. para mí existen buenas probabilidades de que la iglesia pase por la gran tribulación. Buenas probabilidades. Sí. Ajústate ahí. Dime, ¿y tú qué crees? Yo creo que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Creo que no pasará por muchas cosas que hemos venido leyendo. Exactamente. Y que la Biblia nos arroja luz. Por eso creo que no pasará. ¿Y usted? Lo que pasa es que mucha gente piensa, yo creo que no va a pasar. Porque por algo te estoy predicando, un ejemplo, apercíbete. Por algo te estoy diciendo, viene Cristo, que la Biblia lo menciona. Porque una cosa es la segunda venida de Cristo. viene para el fin del mundo. Exactamente. Y la otra es lo que es el rapto. Claro. Que me imagino que mi camarada aquí presente, si no comparte lo que, o sea, si comparte lo que es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, entonces usted no va a creer en el rapto. En un rapto secreto. Rapto secreto no. En un rapto secreto. Aunque ustedes sean pretribulacionistas, quiero que vayamos olvidándonos de el rapto como el aspecto secreto. Sí, porque es que la palabra real bíblica arrebatamiento. Es arrebatamiento. Sí. Arrebatamiento. Esa es la palabra. Entonces, es arrebatamiento. Es cierto. No podemos quedar con arrebatamiento. Que ojo, el que uno se acerca a la postura post-tribulacionista no significa que Cristo no va a venir. Cristo viene. Amén. Señores, si de algo podemos estar seguros ahora es que Cristo viene. Él lo dijo, Él lo cumplirá. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia. No, y el arrebatamiento va a venir para mí en un evento único con su segunda venida. Pero eso es algo que vamos a ir desarrollando aquí. Tú sabes que para yo hablar de lo que es el arrebatamiento, tengo que entrarme a una de las iglesias que tuvo ese problema. La iglesia la cual estaba bien atribulada y pensando, un ejemplo, que qué pasaba con la gente en este siglo
Por eso muchos vendían sus cosas. Muchos incluso dejaban de hacer cosas. Y es la iglesia de Tesalónica. Sí. Sí, claro. Los claro. tesalonicenses, señores, el apóstol tenía que escribirle porque el problema de ellos, dice que ellos dan gloria a Dios por su función, por su trabajo, porque era gente de verdad de bien. Pero cabe destacar que el problema de ellos es que decían que Jesús venía en ese siglo. ¿Qué pasaba con la gente que venía en ese siglo? Con la gente que moría en ese siglo, ¿qué pasaba? Tenían esa duda, tenían esa problemática. Si no podemos estudiar al apóstol Pablo, tenía que explicarle por completo todo lo que es tanto el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la yo iglesia. no tenga que rasgar mi vestidura y mudarme en otro vestido. Dios mío. Y también lo que es Padre. la segunda venida de Cristo. Así es. Incluso hay grandes teístas, inclusive Barclay, que lo recomiendo. Bueno, lo recomiendo. Es uno de los grandes teístas del Nuevo Testamento y él lo divide lo que es la segunda venida con el rapto o el arrebatamiento. Perdón, es que yo vengo del Antiguo Testamento. Yo sé. Ese de allá y decimos rapto y arrebatamiento. Yo tengo 20 años escuchando rato, pero sea en un rato o en una hora. Ya te vamos dije a más o cambiar menos eso. cuántos años tú tienes. Está develando Ya está revelando Sí. cosas. secretos. Dios mío, los secretos ocultos. Bien. Sí. Dígalo. No, nos vamos a la Biblia. Bien, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, dice que es la revelación de Jesucristo, el cual él le muestra a su siervo Juan por medio de su ángel. El Apocalipsis se podría decir que es como el único libro cronológico que se podía contar de esa manera, porque la Biblia dice que son las cosas que sucedieron, las que van a suceder y las que sucederán después de esta. Fíjate que primero comienza con Juan cayendo medio muerto, viendo a Jesucristo, después viene el mensaje de las 7 iglesias, y después cuando pasa el mensaje en el capítulo 2, en el capítulo 3, que le da el mensaje a las 7 iglesias, viene y dice en el capítulo 4, en el verso 1, dice, y he aquí, hay una puerta abierta en el cielo. Entonces, muchos estudiosos y muchos exegetas bíblicos, yo particularmente también lo creo, dicen que eso simboliza el rapto y simboliza la llegada de la iglesia al cielo. Ahora bien, también hay que... Que ahí van de la mano cuando a Juan le dicen, ven acá. Sí, ven acá y sube. O sea, dando a entender, sube de arrebatamiento. Que yo la conozco también, su postura, ¿oyeron? Sí, entonces, ¿qué pasa? Gloria a Dios. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú analizas el libro de Apocalipsis, o sea... hablamos del fin, de que Dios va a tratar con Israel. Pero ¿qué pasa? Hay una cena, ¿verdad? Una cena de la boda. Sí. Y está la boda del Cordero. Exactamente. Si la iglesia pasaría por la gran tribulación, ¿cuándo sería entonces la cena? Posterior a la gran tribulación. Posterior. Sí. Pero que es que, si por ejemplo, si es posterior, recuérdate que ya vamos a venir con Cristo con los ejércitos. Y nosotros vamos a venir ahí. Sí, Se supone que antes de... Mira. No te sientas que estamos bombardeando. No, tranquilo, que venimos aquí preparados para Aquí esto. estamos dialogando Aquí estamos dialogando. Mira, Saca tu bazooka, saca todo lo tuyo, que yo también voy a disparar. también vamos a decirle a la gente que esté viendo esto. Me gustaría que usted nos comente ahí debajo. Nos gustaría que usted comente los versos bíblicos que usted cree sobre lo que es pretribulación, post-tribulación y también Y si usted está lo que tibio es ahí en el medio, Sí. también en el hable usted medio de eso. de eso, de lo que hay gente que piensa que la iglesia va a ser arrebatada en los 3 años y medio, que todo esto, bien. Pero ok, vamos a desbaratar un verso bíblico que me llama a mí la atención. Sí, pero antes déjame tirarte este dato. Sí. Tírelo. Ay, Tiene mucha energía acumulada. Sí. Sí. Tú bien decías ahorita el suceso de la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia que creía en la venida inminente de Cristo. Exactamente. Algo que nosotros vemos a lo amplio del Nuevo Testamento es que esa gente estaban esperando a Cristo right now. Era en ese momento. Claro, Entonces, es cierto, había es una cierto. creencia de la inmediatez de la venida de Cristo. Entonces, en ese sentido, si nosotros analizamos, ¿verdad? En el tiempo que se escribieron muchas de esas cartas, están cerca del año 69, 68. Incluso se dice muchos teólogos que una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo fue la iglesia de Tesalónica. Se dice que del 58, hay algunos teístas que dicen 58 años después de Cristo. me está gustando y otros porque- 68 después Sí. de Cristo. Exacto. Entonces, en ese periodo de tiempo, principalmente, si nosotros analizamos la historia de aquel momento, esa gente estaba en una tribulación difícil sumamente. Escucha, terremoto. Sí. Hay que dejarlo. Vamos a escucharlo. Había un lío, lo estaban persiguiendo, lo estaban quemando a los cristianos, lo vemos en muchas de las cartas y todo eso. Sí. Y hasta para el año 70 sucede la destrucción del templo, sucede una serie de cosas que cuando nosotros vemos, por ejemplo, Mateo 24,
que se toma mucho cuando pasa un terremoto, una catástrofe, se inunda allí de una vez, Mateo 24 por todos lados. Nosotros analizamos eso. Y en el versículo 3 nos da un detalle a Jesús. Está hablando de la destrucción del templo. Y los discípulos le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuál señal será del fin del siglo y de tu venida? Jesús hace ahí una respuesta ante estas tres cosas. Y mucho de lo que él le describe, que toman habitualmente para hablar acerca de, ¿verdad?, de la venida pretribulacional, se sustenta en ese texto. En ese texto. Mucho de eso se cumplió para el año 70. Sí. Se cumplió para aquella fecha, para aquellos días. Entonces, por eso te digo, vemos esta inmediatez en el Nuevo Testamento de, señores, ya nosotros nos vamos. Ahora, Pablo lo que le tiene que decir es, el que se haya muerto no significa que ya no va a participar de esto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y 2, porque Cristo venga mañana, no deje de cumplir con lo que usted tiene que cumplir aquí en la tierra. Excelente. Sea trabajar, así suplir para lo suyo, estudiar, tirar para adelante, porque Cristo viene, pero... Claro. Ya que él mencionó aquí, entonces, esa parte... Sí. Estamos de acuerdo ahí. Sí, estamos de acuerdo con él. Tú ves que hasta ahí estamos, que se puede ser, ser también post-tribulacional, pero vamos a seguir. Mira, cuando tenemos esa base sobre lo que es la pre y la post-tribulacional, tenemos que hablar de las 70 semanas de Daniel. Recuérdate que eso está hablando de que la iglesia, por ejemplo, va a ser arrebatada en la semana 69. Hay otra que dicen que no, que después de la número 70, lo post. Y hay otro que dice que entonces medio. Volvemos al mismo punto. Ahora, cuando tú me reflejas que le preguntan al maestro y mencionaste a los tesalonicenses, recuérdate que el verso que siempre utilizamos, lo que somos tribulación, es el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Ahí el apóstol le escribe claramente, dice, porque el Señor mismo con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Escucha. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahí no dice que él va a pisar tierra. Claro. Ahí no dice que él va a pisar tierra, porque eso no se está hablando ahí de la venida. La venida de Cristo, la segunda, es que él va a pisar aquí. ¿Me entiendes? Y en el Monte de los Olivos. Excelente. Ahora bien. Lo dice en Zacarías. Fluyan, que vengo por ahí. Exacto. Entonces, le voy a buscar una bomba ahora. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y estaremos para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire, dice el apóstol. Venimos ahí mismo, señores. Ese recibimiento en el aire es parte de su segunda venida. Cuidado. No va a durar mucho. Sí, no vamos a quedar por allá un rato. No, pero ahí entonces entra lo que es el proceso de la gran tribulación. Y ahora, cuando hablamos un ejemplo que mencionaste algo, y perdón, tengo que terminar esto. Mira, tú decías algo de lo que la gente que vivió la tribulación no es lo mismo. Tribulación, angustia, que gran tribulación. El Evangelio de Juan menciona a la gente, incluso el mismo Jesús, me encanta el Evangelio de Juan, porque cuando lo detalla, él dice claramente, en el mundo tenéis aflicción. O sea, van a tener pestilencia, van a tener tribulación, porque si es así, entonces yo digo que el apóstol Pablo, las cartas más importantes, o todas las cartas que Pablo le escribió, fueron presos, señores. Entonces yo puedo decir que Pablo estaba escribiendo cartas en el proceso de la gran tribulación. No, en ninguna manera. Pero Pablo dice, oye, cuando le escriba a los tesalonicenses, le dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, Pablo se está contando dentro de lo que van a ser arrebatados. Claro que sí. Claro. Entonces, en tiempo presente. En tiempo presente. Sí. Entonces, él lo estaba pensando de que esta no es la tribulación. No, para él ya Cristo venía ahí. Entonces, él lo estaba viviendo, explicándole en el tiempo presente, en esa época. Imagínate. Porque recuérdate que la pregunta más grande de los tesalonicenses era ¿qué pasaba con la persona del siglo? Claro. Y el ahora. ¿Qué pasaba con los que morían ahora? Ahí mismo. ¿Me entiendes? Claro. Te voy a dejar una pregunta para que sigan desarrollando. ¿Tú estás oyendo eso? Sí. Estás soltando bombas. Me estás hablando de que este hecho es la primera resurrección, ¿verdad? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Podríamos decir que sí. Esa es la primera resurrección. ¿Cierto? Porque reconocemos, según Daniel dice, ¿verdad? Que van a haber dos. Uno para vida y otro para confusión. Juan lo dice en Apocalipsis. Exacto. Exactamente. Entonces tenemos estas dos resurrecciones. La primera, me indican, ¿verdad? Sí. Que es previo a la gran tribulación. Sí, claro. Entonces, ¿y la segunda? La segunda sería posterior. Pero muy posterior. Pues entonces ahorita yo voy a leer un texto que tengo por aquí. Pero, tíralo. Pero sigan ahí.
Pero recuérdate que, por ejemplo, mira aquí. La Biblia habla de la venida del Señor. Sí. ¿Verdad? De la venida del Señor. Dice Pablo aquí en 2 Tesalonicenses 2, dice que no se turbe ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta de cosas que hemos enviado. Dice así. Y dice que vendrán 2 cosas antes de venir la venida del Señor. Exacto. ¿Qué? La apostasía, que sabemos que le estamos viviendo. Hoy en día le estamos viviendo la apostasía. Y dice, la manifestación del hombre inicuo de pecado. Yo, en mi caso personal, con los que he estudiado, soy de los que creo que el anticristo se va a manifestar con la iglesia en la tierra, pero no como anticristo, porque tiene que presentarse al mundo. Ahora, tiene que acontecer algo, un evento. Moneda única. Claro. Un solo gobierno mundial. Para poder entregarle. Bitcoin, El antesala. No le voy a mencionar ese el antesala. presidente porque muchos creen que ese presidente... Que incluso si nos vamos, señores... El antesala, el Bitcoin. Eso es muy la moneda importante virtual. hablar de eso. Porque tú sabes qué pasa, Y príncipe. este muchacho es prototipo como del anticristo. Este que está por ahí. No, espérate un momento. No, tranquilo, no menciones. No Pero mencionemos mira, nombres. Te voy a Eso decir viene algo. después. Una de las cosas que si usted se pone a estudiar, vemos grandes ministros, grandes líderes de iglesia queriendo hacer lo que es el ecumenismo. Formar un solo mundo. Una sola moneda. Una lengua, una creencia. Una sola lengua, una sola Sí. creencia. Y todo eso es principio de lo que viene. Claro que sí. De lo que viene, porque Estamos entonces practicando cuando para la el fin del mundo. persona cuando esa persona entonces, recuérdate que dice la Biblia, usted se pone a estudiarlo, diga que va a haber una completa paz. Él te va a prometer paz, el anticristo. Claro. Él va a subir como un rey que va a prometer paz, pero va a venir Destrucción. Dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Exactamente. Ahora, vuelvo y lo digo. ¿Tú estás oyendo esto? Apercíbete. Valga la redundancia, vuelvo y lo digo. Tiene que acontecer un evento grande para que los presidentes de las naciones o los reyes de las naciones le entreguen su poder, su dominio al anticristo. tendrá poder hasta de los grandes ejércitos de la no, porque fulano vino. ¿Y quién eres tú? Ahora, hay algo. Señores, ahí en las Naciones Unidas, ahí nada más hay secretario, ahí no hay presidente. ¿Y por qué será? Recuérdate que Juan dice que son 8 reyes y el 8º rey es del 7º. Entonces, vamos por ahí. Pero, por ejemplo, tú dices que se requeriría que hubiera un suceso tan grande que ellos cedieran su poder. Pero, señores, ahí tenemos la misma ONU y otras organizaciones. ¿No están los presidentes de hoy en día cediendo su poder ante este tipo de organizaciones por favores políticos, por dinero, por todo eso? No le diría cediendo su poder, le diría llevar una supuesta paz, porque el objetivo de la ONU es llevar un ejemplo paz entre los mundos. Pero están rindiendo su soberanía para los objetivos de desarrollo sostenible. Todavía no. Pero van por ahí. Todavía no. Entonces lo que te digo es por parte. Pero no necesariamente se va a necesitar un suceso, porque este suceso mueve todo. Ok. Lo que hay un poco de dinero para quitar la pobreza del mundo, pero hay muchísimo dinero ahí demás. Exactamente. Sí, pero hubo uno que le dijo el otro día, ¿con cuánto que ustedes eliminan el hambre? Se lo voy a dar. Y no lo quisieron coger porque no saben uno de los cómo acontecimientos que podemos observar, señores, es que están sacando hasta la Biblia de las escuelas. Claro que sí. Ahora mismo también vi un video, señores, en lo que es las redes sociales de un hombre que es el padre de la iglesia satánica. Es como yo decirle, como es el papa para la iglesia tradicional. Sí. Él es el papa de la iglesia satánica. Creo que tiene una gira por Latinoamérica ahora. Tiene una gira por Latinoamérica presentando a Lucifer como el rey, como el dios de luz. Sí. Y incluso está engañando a mucha gente. Por eso es que yo digo que la venida de Cristo... Lean la Biblia. El diablo se presenta como ángel de luz. Se viste. No es, se viste. Ya no lo es porque perdí esa autoridad. Así es. Entonces... Cuando yo observo todos los acontecimientos, digo que de algo Cristo me tiene a mí que librar. Amén. Porque no es posible que yo esté pasando aquí por tribulaciones, porque es verdad. El mismo Jesús dice claramente en uno de los evangelios, claro, señores, aún hasta sus cabellos están contados. Lo que está diciendo claramente es que algo tan insignificante que es el cabello, señores, el cabello que yo me lo quito, vuelvo en mi nace y no, y a lo que se nos está saliendo el pelo, ¿qué hacemos? Están contados. Lo digo por mí, señores. Está sangrando por la herida. Yo les digo, Señor, reprendo todo espíritu de calvicie. Pero
acuérdate que Cristo murió en el Calvario. Fue por eso que... ¿Tú no has visto que las iglesias se están llenando de calvos? ¿Será la próxima pandemia? Tú sabes que en mi iglesia hay un ministerio de seguridad. Gracias a la gente de seguridad de Soplo de Vida. Excelente trabajo. Y es un requisito ser calvo. Y ellos son calvos, señores, todos. Yo digo el ministerio del Calvario. Tú debiste dejar eso ahí. Miren, me dicen de que... No, pero... Eso es otra tribulación, señores. Señores, miren eso, lo que dice el libro de Apocalipsis en su capítulo 3 a la altura de su versículo 10. Exacto. Oigan lo que dice. Aquí dice, oigan, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, la palabra, por cuando tú has guardado la palabra de Dios, o sea, Dios te va a... ¿Cuál es la hora de la prueba? Eso es algo obvio, que eso habla de la gran tribulación. Así entonces, ¿de qué entonces Dios te va a librar ahí? Desata eso. Sí, lo que pasa es que... Porque me gusta, ¿verdad? Que ustedes esa dinámica. Sí, porque Julio estaba dando algo ahí interesante que le explicaba, ¿verdad? Los cabellos, que si Jesús tiene todo eso contado, que entonces... Sí, que eso va muy de línea con esto. Dígalo para yo poder... Tengo una respuesta apoteósica. Tire su respuesta, vamos a ver. Claro. Porque, por ejemplo, normalmente, ¿verdad? Uno dice, Dios tiene que librarme de ciertas cosas, ¿verdad? Porque es parte de lo que le ha prometido. Ahora, si nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros vemos a un Noé que Dios lo libró del diluvio, ¿verdad? Pero sufrió el diluvio. Pasó el diluvio. ¿A dónde lo pasó? Tú vas en el diluvio. ¿A dónde lo pasó? ¿Y el arca de qué tipología? Cristo. Oh, qué bueno. Me has dado la respuesta clave. Entonces, ¿cuál es el asunto? Oye, no había ley, estamos en conciencia, Sí, ley sí. y gracia. Entonces, el asunto Mira, es... un tema muy bueno. El asunto es estar en Cristo. Ese es bueno también. Ese Conciencia, ley y gracia. Oíste, Ok. o sea, tú te libras si tú estás en Cristo. Porque recuérdense que lo peor que nosotros podemos experimentar, señores, no es la muerte física. No es el sufrimiento aquí. No, claro. Eso no es nada, es la muerte Eso espiritual. efímero, Pero tú acabas de tirar una respuesta Claro. según apoteósica. Tú me dices Bastante. que se libró bastante. Que libró, un ejemplo, Noé y su familia, dice la Biblia. Dentro del arca. Pero dentro del arca. Dentro. Y tipológicamente usted compara el arca con Cristo. O sea, viene una tribulación, pero tú estás guardado en Cristo. Ajá. Entonces, Sí, pero no significa ya- que tú no estés en la tierra. Porque sí, pero no, espérate. Ananías, Misael y Azarías lo Ajá. libró dentro del horno de fuego. Claro. Sí. Dentro del horno, Y dentro de la prueba. pero- Sí. no, eso es Dentro de la diferente. candela. Eso es diferente Sí. porque recuérdate Sí. que él se metió en el horno. Claro. Y lo que ellos estaban atados, él lo desató. Todo. ¿Qué es lo Y que te dice estoy el Ni diciendo? rey. siquiera olían. Exactamente, ni A un humo. pelito quemado, ni olían a humo. A humo, ni siquiera. Pero eso es diferente. Es Me una... están dando la Claro. razón. usted ve. No. Ahí No, te no, doy no. que es una tribulación. Y No. vemos que dentro de la No de gran, tribulación... porque nada más fueron ellos tres. Exactamente. Pero lo Eso que te fue una digo es, tribulación, no claro, una gran Que Dios te tribulación. puede cuidar, salvar, proteger. Dentro de la tribulación. Dentro de la tribulación. Estamos de- Eso es lo que pasa. estamos es de que la- acuerdo. bueno, exactamente. Estamos de acuerdo. De la tribulación, Pero sí. no es la Y hasta promesa. de la gran tribulación. No es la promesa, pero La estamos de promesa es acuerdo. que en la gran tribulación. Claro. Ya yo entiendo tu postura. Tú dices que Dios no puede liberar dentro de la tribulación. Sí, claro. Yo también lo que creo. el hecho de Dios Claro. salvarme de la hora de la prueba no tiene que ser que me quite de la tierra. Exactamente, pero recuérdate de la tribulación, no de la gran, tribulación. Sí, pero es que... Entonces, cuando tú Ahí comparas vamos a la también. tipología de lo que es Cristo como el arca de Noé, Claro. recuérdate que aunque el mundo esté, recuérdate que Él lo llevó a un espacio. Porque el mundo estaba rodeado de agua, pero ellos estaban guardados en Cristo. Claro. Cristo a lo mejor te dice, yo no te tengo a ti, qué sé yo, una gran nave o un algo submarino para que cuando se tire la bestia, Pero que tú venga estás en mí. esto, que venga la sequía. Yo lo que voy a hacer es que voy a preparar morada para que donde ustedes estén, Yo también esté. Yo voy a llevarlo a ustedes cuando se desate Claro. lo que es la gran tribulación. Entonces yo lo voy a tener a ustedes guardados. No, y Ven. que también la Biblia dice, nuestra vida está escondida con Cristo Exacto. en Dios. Pero ahí vuelvo. Entonces, la Biblia nos dice, Salmos, ¿verdad? Que nuestro Dios, más allá de la muerte, nos guiará. O sea, la separación física no afecta, no interrumpe en nada. El presenciar la gran tribulación aquí en la tierra no afecta que Dios nos guarde y que Dios nos cuide. Entonces, voy a tomar por un segundo tu Sí, postura. Está bien, dale. Yo diría entonces que Cristo viene, no nos lleva, Sí, nos quedamos aquí. nos quedamos aquí. Nos guarda aquí Se con la gran desató tribulación. los acontecimientos que Están habla de la gran persiguiendo a la tribulación. gente.
El sello de la bestia. Sí, Descríbame. Buscarán Claro. la muerte, pero no la van a hallar. No la van a hallar, así es. Señores, óyeme, Es difícil. Rey, manito, Es muy pero por Dios, difícil. es demasiado. Ok, vamos a esto. Ajá. Los defensores de la gran pretribulación, ¿verdad? Del rescate pretribulacional, habitualmente dicen, no sé, porque hay algunos, no quiero caricaturizar el tema, ¿me entiendes? Porque sé Sí. que hay algunos que tienen una postura acerca del tema hasta cierto punto infantil, ¿verdad? Digamos, en la fe, ¿verdad? Como Exacto. Pablo dice Sí, que, sí, que es un claro. alimento que Claro. es leche, que no todavía no Sí, está... o sea, no come vianda sí, todavía. no está a profundidad Sí, no, como este no, podcast. ahí no hay, o sea, todavía no ha llegado a este es podcast. chimuelo. No Sí. llega a este podcast. Entonces, hay gente que dice, no, Gloria a porque Dios. si tú te conviertes ahora y te arrepientes, tú te vas en el arrebatamiento de la iglesia y te libras de la gran tribulación. Porque si no, después no hay segunda vuelta, pero después tú vas a tener que dar tu vida para tú llegar al cielo. Te van a arrancar las uñas, te van a quitar las pestañas, te van a mochar la cabeza. Y ahí tú vas a tener que decir, niega al Señor lo que sí, ok. No, yo soy de Cristo. Y te mandaron. Y entonces hay un grupo que se van sin escala y hay otro grupo que tiene que pagar su propio pasaje. O sea, al final te dicen no hay segunda vuelta, pero por otro lado te dicen que sí. Esos son algunos que hacen eso. Entonces, principalmente la idea también es de, bueno, es que si alguien se queda aquí, ya con el gobierno del anticristo va a tener que sufrir persecución, va a tener que pasar cierto padecimiento y todas esas cosas. Y normalmente uno que está de este lado del mundo, en Occidente, uno entiende que Dios no debería de permitir que uno pasara eso. Pero señores, Dios permitió que su Hijo Jesucristo pasara uno de los tragos más amargos, donde Él, afligido hasta la muerte, le dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Y además, solamente hay que ver los números de persecución ahora mismo, de persecución con asesinato y de todo. Es que eso es una tribulación. De la gente que está en Pero Oriente. es por parte. No, si Estamos hablando de algo a nivel universal. Si te vas a eso, recuérdate que si nos vamos a lo que es historia, Dios mío, historia de la cultura universal, sabemos que era lo que se llamaban las cruzadas. Las cruzadas eran donde mataban a los cristianos. La Santa Inquisición también. Exactamente. O sea, y los cristianos tenían que meterse, señores, en cuevas. Entonces, tú me quisas mirar, ¿eso fue gran tribulación? No fue gran tribulación. No, pero todavía fue está pasando. Claro. Pero tú sabes, todavía está pasando. El mismo Sí. Hitler con los judíos también. Claro, decidió matar a Claro. muchos. Ahora, pero ¿en qué lado del mundo no ha llegado a eso? No, vamos a Es que nosotros tenemos, sí, es que a veces tenemos una postura, una hay visión. persecución y hay tribulaciones de forma diferente. Es A lo que mejor ayer están matando a los cristianos, pero en ejemplo en otro país están sacando la Biblia de las escuelas. Pero hay países hasta de este lado del mundo que están matando cristianos. Espérate, exacto. A lo mejor en otro país está pasando esto, pero en este país los cristianos ya se nos están prohibiendo predicar en muchos lugares. O sea, hay persecución de forma diferente. Ahora hay acontecimientos. Señores, tú me estás hablando de que entonces Cristo va a venir, se va a quedar con el pueblo aquí, se va a soltar la bestia, se va a soltar el anticristo, el falso profeta. Se va a pasar el acontecimiento y vamos a estar aquí totalmente libres porque Cristo viene al final de esos acontecimientos. Y lo vamos, mira, vamos a este su pasaje. segunda venida. Escucha. Pero su arrebatamiento. Y es para Israel. Está bien. Es para Israel porque para recuérdate Israel. que como dice en el libro de los Hechos, dice, varones de Galileo, ¿por qué estáis mirando así? Este mismo Jesús que ha subido al cielo va a descender. ¿A dónde subió Cristo? En el monte de los olivos. ¿Y dónde que va a descender? En el monte de los olivos. Y dice que el monte se partió ¿en qué? En dos. Fíjate, es a Israel. Claro, tú dirás, bueno, pero es que Cristo vino a morir por Israel. O vino a morir en Israel por toda la humanidad. Exacto, no. Y además, por ejemplo, yo entiendo, ¿verdad? Los que mantienen esa división del pacto. Como que Dios tiene un trato con Israel. Y yo entiendo, hay promesas que son para Israel como nación. Ahora, nosotros vemos que gran parte de lo que hace Pablo con las cartas que escribe es explicarnos la transición de ese pacto que Dios hizo con Israel, cómo apuntaba a la iglesia ahora en Cristo. Y entonces, ¿qué dice Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a los Efesios? Que él en su cuerpo, al sacrificarse en la cruz, abolió la división y de los dos pueblos hizo un solo. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos eso, y Pablo es muy enfático en especificar eso, ¿y qué le dice después a los Gálatas? Me parece que le dice, ya no hay judío ni hay gentil. Ya no hay griego, no hay hombre, no hay mujer. O sea, una vez estamos en Cristo, somos uno. Entonces, por un lado aceptamos eso, pero entonces luego por otro lado decimos, no, espérate, este trato es para Israel, este trato es para la iglesia. Bueno, si vamos, tú hablaste ahorita de Mateo 24. Sí, claro. O sea, hablamos ahora de los terremotos, Mateo 24. ¿A quién es que le está hablando?
a Israel. Incluso, ¿qué dice Cristo? Cuando veáis en el lugar santo a la abominación desoladora, el que esté en la azotea no descienda, y el que esté en los montes no venga a buscar su capa. O sea, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. O sea, te está hablando del anticristo. Mira, y está hablando en Israel. Pero hay mira lo que pasa con Israel. O sea, y si hablamos, bueno, entonces lo separamos. que pasa con Israel es que Israel, independientemente es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios, aunque nosotros ahora somos del mismo pueblo de Dios porque nos hacemos llamar o somos cristianos. Claro. Porque ya Cristo cambió esa temática, pero independientemente de el pueblo de la promesa bíblicamente, y que la Biblia también te dice que se levantarán en contra de ese pueblo y que quieren eliminar a ese pueblo, es Israel. Por eso usted se pone a ver los acontecimientos y muchos presidentes utilizaron el nombre de Israel y hablaron mal de Israel, y sin embargo, un ejemplo, sí. Hubo un presidente que dijo que maldecía a Israel desde sus vísceras. Bueno, sí, y le dio un cáncer allá mismo. Un fulminante en las vísceras. Entonces, eso fue evidente en el mundo entero. Es una promesa de que Dios le da a Israel. Mira, el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Y el que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Pero es su promesa. Y no recibimos eso lo que estamos en Cristo. Claro que lo recibimos. Y cuando Dios le prometió eso a Abraham y a todos los patriarcas, ¿no estaba pensando en la iglesia? Estaba pensando, claro que sí, que estaba pensando en la iglesia. Ahora bien, cuando tú mencionas somos hijos de Abraham, lo que todavía, por medio de la fe. Lo que todavía no cabe, ejemplo, en mi mente como tribulación, o sea, sí. No cabe, es que Cristo venga aquí a la tierra gobernando el anticristo. Gobernando el anticristo, se suelta la bestia, el falso profeta, pasa un sinnúmero de acontecimientos y Cristo, vamos a decir que tendrá a lo mejor un barco. Y nosotros estaremos juntamente con él en un barco separado de las cosas que están pasando. Porque, óyeme, sin irnos de la tierra. Está bien, para que después no digan ahí de que no, porque eso es una falacia de muñeco de paja. Tú ves, porque ahí, ¿verdad? Falta, digamos, información en la postura de lo que te estoy diciendo. O sea, ¿verdad? En el Apocalipsis nos muestra, luego del mensaje a las iglesias, cómo comienza los sellos, sí. La trompeta, las cronológicamente, copas, los truenos. Que, por ejemplo, para mí eso es algo que podemos analizar más adelante en otro podcast. Sí, claro. Esos acontecimientos. ¿Son cosas diferentes o se refiere a los mismos hechos narrados de diferentes perspectivas? Bueno. Hay acontecimientos diferentes. Eso lo vamos a ver más para adelante. Y puede hacer que sea lineal también. Exacto. Entonces, lo que te digo es, todos esos hechos que nosotros conocemos como la gran tribulación, yo lo que digo, la iglesia va a estar aquí. Y entonces, al final... ¿En qué lugar tú crees que estará la iglesia? Estamos aquí ahora mismo en la tierra. O sea, hay tribulación, hay esto, se regó el... Como estamos ahora. Señores, que el mismo... Como está la iglesia universal de Cristo. El mismo Juan cuando observa, dice que él mira el mar, señores. Sí, y que ve que del mar sale una vez. Yo veo eso, ¿qué tú eres? Yo me embalo. Pero es figurado. No, eso es un lenguaje poético porque el mar representa las naciones. Claro, referente al mundo. Lo que pasa, mira por qué. Apocalipsis 20, versículo 4. Te fuiste lejos. Muy lejos. Sí, pero es el reino milenial. Porque recuerden que ahorita ustedes me dijeron que cómo nos damos cuenta que comenzó la tribulación o la gran tribulación. No, porque tribulación hay. Sí. Exacto. Eso hay. Exacto, porque eso desde que Cristo... Los últimos días comenzó desde que Cristo resucitó. Claro. Es más, desde que Cristo murió, arrancó los últimos días. Incluso los romanos dijeron, le pagaron, digan que fueron ellos que se roban el cuerpo. Exacto. Ya ahí comenzó. Ya desde ahí comenzó los últimos días. Entonces, ahorita establecimos que, según la postura pretribulacional, la gran tribulación, lo que le da inicio es el arrebatamiento y la primera resurrección. Exacto. Bien. Sí. Entonces, Apocalipsis 20, versículo 4. Sí, estamos ahí. Estamos ahí. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, Juan dice aquí que la primera resurrección es de esta gente que él está viendo, ¿verdad? Que vienen y reciben facultad de juzgar y reinan con Cristo esos 1000 años. Si la primera resurrección Juan la está ubicando en el plano del comienzo del reino milenial, entonces no puede ser antes de la gran tribulación.
No, lo que pasa es que cuando yo comparo la gran tribu, cuando yo quiero comparar lo que es los niveles de la resurrección, el arrebatamiento de la iglesia, yo no lo llamaría, bueno, ¿qué te puedo decir? Fundió. Wow. Fundió. Dame ahí, Pero, dame ahí. espérate, tiró una. Yo No, porque entiendo, al final es para ponernos a pensar. Claro, Vamos yo a quiero ver, aportar ¿qué algo dice? también. Mira qué pasa. Ahí te está hablando de lo que no duraron a la bestia. Ok, esa persecución durará 42 meses, 3 años y medio. Después de ahí, al que le toque a Dios, hacerlo de él. ¿Entiendes? 42 meses dice que gobernará. Tiempos y medio tiempo. O sea, hay tiempo, 1 año, tiempo, 2 años, son 3. Exacto. Y medio tiempo, 3 años y medio. Ahora bien, ¿qué pasa? Ahí entonces, esa gente serán perseguidas. Cuando muera, dicen en el 5º sello, dicen, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de eso, lo que no había adorado a la bestia a su imagen, y le pidieron a Dios justicia. ¿Y qué le dijeron a ellos? No, esperen a los consiervos suyos que han de morir igualmente que ustedes. ¿Para qué? Para que se le hiciera la justicia, que es cuando viene la copa de la ira. Ahora bien, esa primera resurrección, tú me dices que se da ahí, pero la iglesia es arrebatada. Hay una resurrección. Esa resurrección de esa gente. Hay un levantamiento. Un levantamiento. Y resucitaron ya los que estaban muertos. Y entonces, ¿qué acontece? Esos que vienen ahí, esos de la gran tribulación, resucitan, pero caben dentro de la primera resurrección, porque cuando habla de la segunda resurrección, te está hablando de la resurrección ante el gran trono blanco. Los otros muertos. Sí, para ser condenados. Entonces, aunque sea por parte, viene siendo la primera resurrección. ¿Por qué? Para salvación. Es para salvación. Sí. Ok, está bien. Yo tengo más cosas, sí. Sí, no, yo tengo más todavía. Estoy como desarmando algo, tírala. Mira, cuando tú Apocalipsis, dice que Cristo recibe el sello del que está sentado en el trono. Exactamente. El primer sello dice, y vi un caballo blanco. Y al que lo montaba se le dio ¿qué? Un arco. Sí. Y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es ese? Ese es el anticristo. Ahora bien, oye esto. Te escucho. Oye, el anticristo Estoy buscando aquí sale en el primer argumentos. sello que Cristo hable, pero la iglesia está en el cielo. Oigan esto, la iglesia está en el cielo, Cristo abre el primer sello, cuando lo abre sale el anticristo. Entonces, ¿cómo el anticristo salió en el mismo tiempo que la iglesia está en el cielo? Y después de ahí, ¿qué viene? Viene la guerra, un caballo bermejo que viene siendo rojo. Después viene el caballo negro, que simboliza lo que es el hambre. Y ya el amarillo que viene siendo, se le llama muerte y Hades, que es el que viene recogiendo todo. Como dicen por ahí, recogida para ni uno. Está bien. Entonces, hablamos del sello. Pues te dije ahorita, cuando leí al principio, no lo leí, pero lo dije de mente, dice. Sí. Dice, las cosas que son... Las cosas que viste, que has visto y las que sucederán después de esta. Sí, claro, que obviamente, o sea, si ahí nosotros vemos el detalle, Jesús está hablando de lo que ya sucedió, de lo que Juan vivió con él, de las 7 iglesias y de lo que sucederá a partir de ahí. Ahora está. Entonces, ahí es un poco confuso. Sabemos que el anticristo se va a manifestar como anticristo en la tierra. Que sería la primera resurrección después de lo que es ese proceso. Wow, pero lo he dejado pensando, Dios mío. Yo te lo expliqué fácil. Lo que pasa es que tú tiraste. Julio estamos a profundidad, señores. Yo entiendo que será profundidad. Sí, claro, estamos bien profundo. Ni Cristin no gana con su alma. Pero lo que más te digo es en el ámbito de que yo diría que sería catalogado la primera resurrección después de esos acontecimientos. O sea, después de la ira, después de todo eso, de todos los acontecimientos que pasaron, se le llamaría la primera resurrección después de los acontecimientos que pasaron. O sea, cerraría ahí. ¿Por qué que la resurrección cerraría? Porque recuerden que cuando Cristo resucitó, dice que muchos resucitaron en ese tiempo. Si te pones a ver, por ejemplo, tú mencionaste el capítulo 6 de Apocalipsis, vi un caballo blanco, vi un caballo color bermejo, dice que montaba fue dado poder de quitar la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Que simboliza guerra. Que simboliza guerra. Cuando había el tercer sello, dice, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro que él lo montaba, tenía una balanza en la mano y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Promesa.
Cuando profundo. abrió ¿Para el quién esa cuarto promesa? sello, espérate, oí la voz Israel está del ahí. cuarto ser Y la viviente que iglesia decía, también. ven y mira. ¡Oh, Dios mío! Es aquí un caballo amarillo que el que lo montaba tenía el nombre de muerte. Y el Hades. Y el Hades le seguía. Y le fue Le dada seguía. potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Estamos hablando de los acontecimientos. Después de esos acontecimientos viene una primera resurrección. Claro. Pero es lo que te Porque digo. ahí es que lo que... Cuando hablábamos ahorita, la primera resurrección, que es los muertos en Cristo, Ese rapto. resucitan Ese primero. arrebatamiento. Ese es el arrebatamiento, pero Ese esa es la arrebatamiento. primera resurrección. No, No, pero es que es que al es que- acontecimiento no se le da así en la Biblia. Exactamente. Es que no se le da así. Porque recuérdate que incluso- Juan escribe y Pablo escribe. No es lo mismo el Igual. arrebatamiento que Cristo venga a llevarse a la Claro. iglesia como un momento, bueno, los que están muertos me los voy a llevar. O sea, van a resucitar, ok. Pero yo no le llamaría una resurrección. Estamos reinterpretando Porque si ahora mismo un poco. resucita el No, no. que usted Yo, sabe yo- lo que yo dice. quiero- yo quiero oír esto. Si resucita, interesa. la voy a jugar. Yo creo Sí, que sí. si resucitaría en los tesalonicenses sería para estar en la tierra. Y él no lo va a resucitar, él lo va a llamar para que estén juntamente con él. Claro. Porque para mí la palabra resurrección sería volver a la vida, o sea, entrar tú mismo con el cuerpo, tu carne. Pero Pero ya serían cuerpos glorificados en ese caso, porque Pero- también es cuando vemos los detalles de la primera resurrección, o sea, ya hay una glorificación de los cuerpos. exactamente. Por eso se llama Exactamente. resurrección. Porque una cosa es volver a la vida y otra cosa es resurrección. Yo tengo dos Lázaro postulados. volvió a la vida. Sí. Lázaro volvió a la vida. Ahora, el único que resucitó fue Jesucristo. Sí, claro. Exacto. El primero en todo, la primicia de Yo tengo Dios, dos como dice la postulados. Biblia. Número uno, la llamaría primera resurrección después de los acontecimientos. Sí. Después de todo lo que pasó, las muertes, la pestilencia, le llamaría primera resurrección. Sí. Y entonces la del arrebatamiento se Pero llama de es- otra forma. Es que eso es un rapto. Le llamaría un rapto, pero Claro. el arrebatamiento antes de los acontecimientos. Claro. Pero entonces, Es que te está hablando ante el mundo. Separo. Claro, Sí, porque pero hay iglesia una de la separación. tribulación. es que entonces hay tres resurrecciones. No. Porque la segunda resurrección es para la condenación. ¿Me entiendes? Pero mira, Pero eso es después del reino milenario. Eso es después del reino Eso es después del reino milenario, eso. Exactamente. entonces, Claro. ok, ustedes me están estableciendo que luego del arrebatamiento Y mira, y déjame decirte que va a el haber tema- salvación. Luego del arrebatamiento va a haber salvación para otros. Bueno, Israel. Pues Israel está de Y balde. fuera de Israel. También. Y entonces, ¿para qué se va a la iglesia antes? Si como Hacerle quiera se ver. van a salvar después, Es ¿para que- qué se van no, antes? espérate. Hacerle No ver. es tan fácil. Dice que cualquier. No es tan fácil. No es tan fácil. Bueno, No es tan fácil, pero... No, porque la iglesia se guarda. Sí. La iglesia está. Hay personas que le han entregado su vida a Dios. Y hay gente que tú la miras. Que y tiene tú su lámpara llena de Ese le pagó el aceite. precio a Dios. Claro. Hay gente que tú dices, tú ves ese. Ahí hay una evidencia de un hombre de Dios. que es prudente Oye, que tú según las dices- vírgenes. Tú dices, óyeme, sí. Está bien. Mírala pero- ahí, vete con las vírgenes, la historia de las vírgenes. Pero tú sabes- Habían prudentes, habían Sí, hay prudentes. y habían prudentes. Y dice que Y hay cuando prudentes. llegó quién. Ya la parábola ¿Cuándo hay que llegaron ver quién? de El otras novio. formas. Espérate, cuando llegaron quién. el novio. Sí, dice que se fueron y las que no tenían, ¿qué pasó con ellas? quedaron. Se quedaron. Entonces, estamos hablando de una comparación Todas de algo. eran vírgenes, oigan, todas eran vírgenes. Fue que hubieron, la mitad se descuidó, señores. Sí, pero todas eran novias, eran vírgenes. Tenían los mismos, tenían la misma característica y los mismos beneficios, pero Una se guardaban, y otras se descuidaron. se descuidaron. Ahora. Sí, porque Ok. estamos extensos. Sí, no, creo no, creo no, que no. vamos a tener que irnos a una segunda parte. Está bien. Entonces, vamos a, sí, porque vamos a dejar este tema. Señores, hoy hasta miren, aquí. yo quiero ver a la gente comentando. Pero vamos sí, a volver. nosotros estamos Vamos que a podemos volver. seguir. ¿Cómo fue que dijo que usaba los lentes? ¿Quién? Digo, I'll be back. Esto es un Volveré. tema. Ha regresado demasiado. Esto es un tema que da mucho que Sí. beber, mucha tela que cortar, muchas cosas que se Bastante, pueden seguir bastante. tratando y dialogando. Pero por favor, yo quiero escucharte a ti. Quiero ver tu punto de vista. ¿Qué crees? ¿Eres pre-tribulacional? ¿Eres de los que están en medio
que dice que después de los 3 años y medio es que viene lo que es el arrebatamiento, o era que después de la gran tribulación la iglesia va a pasar por la gran tribulación, no sé cómo, guardada no sé dónde, pero va a pasar por la gran tribulación. Yo no lo entiendo tampoco. Porque si se va a desatar la bestia, vota por mí. Si se, es una elección. Si se va a desatar la bestia, si va a haber muchos acontecimientos, si va a venir hambruna, el anticristo, el falso profeta, la fiera de la tierra. Yo no sé cómo es que, según nuestro amado aquí, teológicamente hablando, entonces, vamos a seguir. Esta conversación sigue, señores. Nosotros vamos a seguir aquí conversando y ustedes van a poder ver entonces la segunda parte. Denle like y suscríbanse y activen la campanita también para que YouTube le avise y puedan ver todo. Vamos a seguirlo porque esto se va a extender. Seguimos como aquel hombre de aquellos años y sigue. Ay. Que Dios le bendiga. Bye, bendiciones. Dios le guarde.